El concepto de tecnología ha sufrido de diferentes actualizaciones con el pasar de los años. Hablando en el sector educativo, desde saber usar una PC, un proyector, saber guiar al alumno para utilizar estas herramientas digitales, hasta llegar a la educación 100% virtual. La transformación digital social lo viene a cambiar todo, de tal modo que en los centros educativos empieza a haber una serie de competencia digital, por así decirlo, y cabe recalcar que gran parte de los maestros pues no tenían ese soporte o una capacitación digital inicial. El instrumento de transformación digital en la educación es lo que hoy en día se conoce como la Trinidad Digital. Y esta Trinidad Digital está formada por 3 elementos indispensables. Entre lo que es un dispositivo personal, este puede ser una computadora, un teléfono, una tablet. Un software que me permita a mí trabajar de forma digital documentos, texto, imágenes, incluso gráficas. Y por último, pues es la conectividad a una red. Es en este momento en el que nos damos cuenta del salto evolutivo que provoca la época digital. Elementos esenciales en el sistema educativo como lo son el libro y el aula, que son la organización material del conocimiento escolar, pasan de ser elementos esenciales en la metodología educativa a ser nada más instrumentos de observación. El libro permitía al alumno acceder al conocimiento, mientras que el aula le permitía al maestro transmitir a los alumnos las enseñanzas y evaluar su aprendizaje. El primer desafío digital del docente es la orientación propia y la guía del alumno en su relación con la información, cuyas coordenadas se han visto radicalmente alteradas en la era de Internet. Por supuesto que existe desigualdad digital, sin embargo la desigualdad que pueden sufrir las familias no justifica la desigualdad paralela que puede haber en los centros educativos. Es tarea de las administraciones nacionales, regionales y locales poner acceso y conectividad al alcance de la ciudadanía y particularmente en la población en edad escolar. ¿Qué competencias contribuyen a un mayor éxito escolar a un entorno cada vez más digitalizado? El concepto de las competencias digitales se define el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias o concienciación en el uso de los TICs y los medios digitales que requiere para realizar tareas, resolver problemas, comunicarse o gestionar la información. Algunos medios digitales, las aplicaciones de la comunicación y las redes para acceder a la información y llevar a cabo una mejor gestión de estas, afirmando además que las competencias digitales son esenciales para el empleo y la inclusión social. Cuando hablamos de transformar digitalmente la educación, nos referimos al aprendizaje y a la docencia en entornos digitales, a conceptos como la interactividad y la interacción, a la didáctica, a las herramientas digitales, el aprendizaje eficiente, a las aplicaciones, el alumnado para que adquiera a lo largo de su vida académica las competencias digitales necesarias para ser activa de la sociedad a través de la potenciación del talento digital. ¿Qué nos quiere decir? Esto implica que los estudiantes adquieran habilidades para utilizar la tecnología de manera crítica y segura para su aprendizaje como para su participación de la sociedad. Agentes susceptibles de la transformación digital: centro educativo, docentes, alumnos y familia. La infraestructura digital en los centros educativos es esencial para iniciar cualquier proceso transformador en la educación. Aunque el vocablo liderazgo pueda no parecer una competencia digital, ejercerlo en el ámbito educativo es esencial para esa deseada transformación digital de la educación. La evaluación ha de fomentar la autoconciencia del desempeño y su autorregulación a la hora de aprender, teniendo
en cuenta, además el aprendizaje que ocurre, la transformación digital permanente en la educación. El aprendizaje inicial para los docentes que ingresan a diferentes cuerpos de profesorado ha de atenderse para que desde el inicio participen las acciones pertinentes. El papel de la inteligencia artificial en la transformación digital de la educación. Impulsa la transformación digital en educación, el automatizar tareas, personalizar el aprendizaje, proporcionar retroalimentación inmediata. Esto permite que los docentes centrarse en la interacción humana y desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico. Muy buenas noches, mis estimados colegas y licenciada. También tendré el placer de hablarles de lo que es la formación del profesorado en escenas de tecnologías digitales, con contextos diferentes y perspectivas diferentes también, y también a cómo diseñar un sistema de innovación para la capacitación digital docente. Como objetivo principal de estos dos temas tengo que es el explorar las dimensiones claves de la competencia digital docente, contrastando los modelos ideales con los desafíos de la realidad y destacando los elementos que sean sutiles pero que también sean fundamentales. Vamos a ver en el esquema una pequeña parte de cómo es la vista holística de las competencias del docente para el mundo digital. Y es que nosotros debemos de ser docentes prácticos, reflexivos y con capacidad aumentada de razonar. Debemos de ser expertos en entornos de aprendizajes enriquecidos y debemos de ser expertos también en contenidos pedagógicos digitales. También debemos de generar, gestionar y practicar estrategias pedagógicas que sean emergentes. Debemos de ser sensibles al uso de la tecnología desde la perspectiva del compromiso social que debemos de tener y debemos de ser capaces de usar los TICs para expandir la relación de la tecnología con nuestra familia y con el entorno estudiantil al cual nos rodeamos nosotros como docentes. También aquí les tengo un pequeño cuadro comparativo donde les voy a hablar un poco de lo que son las competencias digitales docentes que son ideales, que debemos de tener, pero los retos que muchas veces nosotros vemos en nuestra realidad docente. Y es que tenemos el aspecto del dominio tecnológico. Nosotros debemos de tener un manejo fluido y adaptativo de diversas herramientas y plataformas que sean tecnológicas, pero muchas veces nos enfrentamos con la terrible dificultad o el terrible desafío de que tenemos un conocimiento que es fragmentado, que tenemos escasez de conocimiento en cuanto a cuáles herramientas son específicamente para tal y tal cosa, sino que tratamos de utilizar todas las herramientas artificiales para lo mismo. No tenemos un amplio conocimiento para ellas y eso se nos dificulta bastante para la hora de tener competencias digitales. Hay también la creación constante de experiencias de aprendizajes que son enriquecidas digitalmente. Esto se debe a la innovación pedagógica que debemos de tener nosotros como docentes. Pero muchas veces el uso de la tecnología como sustituto de métodos tradicionales es una gran dificultad. ¿Por qué? Porque no podemos hacer el cambio. Nos acostumbramos tanto a lo tradicional que nos cuesta actualizarnos con lo nuevo. Nos cuesta obtener esas competencias a través de la innovación tecnológica, que más adelante vamos a hablar un poquito de ella también. Tenemos la ciudadanía digital. La ciudadanía digital, ahí tenemos que debemos de tener una comprensión y promoción del uso técnico y responsables y seguro de la tecnología. Nosotros para tener la competencia debemos de saber cómo usarla seguramente, cómo usarla debidamente, pero muchas veces nos faltan las estrategias claras para abordar el ciberacoso, para abordar la privacidad de datos, para abordar todos aquellos problemas que se nos vienen según la evolución tecnológica. Debemos de tener nosotros una colaboración digital. Debemos de tener participación en esto. Debemos de involucrarnos más en actividades que nos ayuden al beneficio de adquirir competencias digitales. Debemos de tener una participación activa en redes profesionales y saber de los proyectos colaborativos en línea. Pero muchas veces tenemos aislamiento digital o a donde nosotros trabajamos, estamos, no hay accesibilidad al internet y eso se nos dificulta para poder participar en actividades que sean para adquirir nuestras competencias digitales. Debemos de tener evaluación digital, que es el uso de herramientas digitales para evaluar y retroalimentar de forma diversificada, pero muchas veces tenemos la limitación de pruebas en líneas, que
en esta parte es prácticamente no conocer cómo hacerlas, no conocer las plataformas básicas que nosotros debemos de usar para hacer estas pruebas en líneas. Y muchas veces nosotros explotamos el potencial de análisis, pero no lo usamos de manera correcta. También vamos a hablar un poco sobre lo que es el sistema de innovación. El sistema de innovación profesional o el sistema de innovación digital, como le podemos llamar, es un sistema donde está conformado de la manera en que nosotros debemos de saber cómo actualizarnos, cómo crear nuevas técnicas de enseñanza, cómo crear unas aulas interactivas más emocionantes para nuestros alumnos, cómo poder llamar la atención a través de nuestras aulas interactivas, ya que si nosotros no tenemos innovación en cuanto a la hora de dar nuestras clases, no vamos a poder hacer las cosas de mejor manera. Entonces, aquí tengo un cuadro comparativo también basado en algunas realidades. Y es que el sistema innovador dice que tenemos que tener primero un diagnóstico de necesidades. Oigan bien esto. Este punto es importante. ¿Por qué? Porque debemos de evaluar precisamente para identificar brechas y adaptar la formación. Nosotros debemos de saber qué problemas tenemos para así poder saber qué soluciones podemos brindar a ello. Pero muchas veces un obstáculo es que los diagnósticos que hacemos son superficiales o son basados simplemente en suposiciones y no son datos reales que tenemos del aula. Y eso debemos de tenerlo nosotros bien presente siempre. El diseño de la capacitación dice que es otro punto, otro fragmento muy importante. Otro fragmento muy importante. Y es que debemos de tener co-creación con docentes y ser flexibles y también modulares. Quiere decir de que nosotros debemos de saber cómo crear ámbitos y espacios que sean innovadores y rígidos, como les decía antes. Innovadores y que no sean rígidos, como les decía antes. Que por cierto, la rigidez o el diseño rígido es una de las dificultades que podemos encontrar muchas veces. Entonces, otro factor muy importante también son los recursos de apoyo que nosotros tenemos. Muchas veces deberíamos de tener accesibilidad a, o una fácil adquisición a recursos de soporte técnico, pedagógicos, y nos falta a veces, nos dificulta bastante el que nos faltan materiales adecuados para dar ese soporte técnico, y ese soporte técnico queda insuficiente o no existe simplemente en las organizaciones. Debemos de tener una cultura organizacional que aquí nos lleva a un ambiente que fomenta la experiencia y muchas veces aprendemos del error y la colaboración de nuestros compañeros, pero también eso mismo nos puede afectar. ¿Por qué? Porque corremos grandes riesgos al no hacer las cosas de la mejor manera. Debemos de saber que tenemos que tener una valoración del aprendizaje informal y de los pequeños logros que hacemos, y muchas veces nos basamos solamente en los certificados o los logros que nosotros obtenemos formalmente, solo de las organizaciones que nos vienen a enseñar las pocas cosas que ellos saben, pero no sabemos de que la mejor forma de aprender es aprender de otras personas, aprender de todo aquello que nos rodea, de todo aquel entorno que nosotros vivimos y experimentamos a cada momento. De eso debemos aprender. Entonces, esto es las competencias básicas que nosotros debemos adquirir: el saber cómo usar la tecnología de manera segura, el saber cómo combatir ciertas problemáticas que se nos presentan muchas veces a diario, y sabiendo de que la competencia digital tiene que ir dentro de la innovación digital. Si no tenemos innovación digital, no tenemos competencias digitales, porque de la innovación vienen las ideas o las competencias que nosotros adquirimos o habilidades que nosotros adquirimos de la tecnología. Muchas gracias a todos, y esta ha sido nuestro pequeño video hablando sobre todo aquel sistema digital en el cual se enfrenta el docente.